En el tutorial de hoy nos centramos en los parámetros de dispersión, que son lo que utilizan las empresas para hacer un análisis de resultados y planificar el futuro a partir de ellos. En el tutorial de hoy vemos los demás parámetros estadísticos de la estadística unidimensional, que son las medidas de dispersión. Como veis ahí, ya tenemos definido lo que son los parámetros estadísticos porque los vimos en el tutorial anterior. Diremos que los parámetros estadísticos son valores que obtenemos a través de los datos estadísticos que nos sirven bien para resumir las características de la variable o bien para comparar muestras y distribuciones. En cuanto a las medidas de dispersión, nos ayudan a conocer cómo están distribuidos los datos respecto al centro, y el centro son la moda, la mediana y la media. Y por lo tanto, como de representativas son las medidas de centralización que acabamos de nombrar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a las medidas de dispersión. La primera de ellas es el rango o recorrido, y es muy fácil de calcular. Lo único que tenemos que hacer es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que toma la variable. Si la variable la tenemos en intervalos, tenemos que tener en cuenta que será la diferencia entre el extremo del intervalo mayor y el extremo inferior del intervalo menor. ¿De acuerdo? Bueno, acordaros que veíamos también en el tutorial anterior lo que eran los cuartiles. Bueno, pues también podemos calcular el recorrido intercuartílico, que será la diferencia entre el último y el primer cuartil. Todo eso nos da una idea de cómo de juntos o separados están los datos de la variable, ¿vale? Nos indican el dato superior y el dato inferior, qué diferencia hay entre unos y otros. Bien, continuamos calculando la varianza y la desviación típica. Primero tenemos que dejar claro que ayudan a medir la concentración de los datos alrededor de la media. ¿De acuerdo? Bien, primero calculamos la varianza porque después la desviación típica se calcula a partir de la varianza. Vamos a ver si soy capaz de explicaroslo rápidamente, pero que me entendáis. Podríamos calcular la desviación de cada dato respecto a la media, ¿vale? X sub y menos la media. Pero si nosotros sumásemos todas esas desviaciones, veríamos que daría 0, ya que hay algunas positivas y otras negativas y se compensa. ¿Qué haremos para que esto no nos dé 0? Pues lo que vamos a hacer es esa desviación elevarla al cuadrado. De esa forma salen todos positivos y cuando hagamos la suma nos va a dar un valor distinto de 0. Bien, así calculamos la varianza de la distribución, que se conoce como S al cuadrado. Cada uno de los cuadrados de las desviaciones que acabamos de calcular lo multiplicamos por las frecuencias absolutas de cada uno de los datos, hasta llegar al dato n, ¿vale? Y lo dividimos por el número total de datos. Así se calcula la varianza. En fórmula bonita, como decíamos en el tutorial anterior, nos quedaría de esta forma. E incluso una segunda forma es esta de aquí. ¿De acuerdo? El sumatorio del cuadrado de cada dato por su frecuencia absoluta partido de n menos la media elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Importante que nos quedemos con esta fórmula porque luego veremos en el ejemplo
que podemos hacer una columna extra en las tablas que hacemos para calcular la varianza. ¿Qué ocurre? Que cuando le vamos al cuadrado, las diferencias grandes se destacan. Y al final nos queda un resultado bastante grande. Bien, para que el número sea más reducido, más pequeñito y sea más práctico, lo que hacemos es deshacer el cambio que habíamos hecho antes, hacemos la raíz cuadrada y nos quedamos con la raíz cuadrada positiva del valor de la varianza. Bien, pues a eso es a lo que llamamos desviación típica. Se suele poner la letra griega sigma o la S, porque ¿cómo se calcula? Haciendo la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de ese cuadrado que nos da S, ¿vale? Si queremos ponerlo con formulita como arriba, pues simplemente la formulita de arriba la metemos en una raíz cuadrada. ¿Entendido? Bien. Tenemos que tener claro que a menor valor de la desviación típica, mayor va a ser la concentración de los datos alrededor de la media. ¿De acuerdo? Para finalizar, uso que se da a estas medidas de dispersión, las empresas y las industrias las utilizan como método de prevención y visualización de el futuro y poder hacer planes encaminados ahí. ¿De acuerdo? Vamos ahora con un ejemplo, uno de nuestros ejemplos azules. Bueno, pues ahí tenemos la columna de la variable, que en nuestro caso va a ser las notas que han sacado 30 alumnos de una clase y la frecuencia con la que se ha repetido cada uno de las notas. Hay un 1, 2 2, 3 3, 2 4, 5 5, 4 6 y así hasta un 10, ¿de acuerdo? ¿Cómo veis? ¿Cuántos alumnos hay en la clase? ¿Cuántos alumnos han hecho el examen? Exactamente. N es igual a 30. Bien, a partir de ahí, si queremos calcular los parámetros estadísticos, vamos a tener que hacer dos columnas más, ¿vale? Son las siguientes. Por un lado, vamos a calcular el producto de cada dato por su frecuencia y eso nos va a servir para calcular la media. Y después haremos una columna más, que es el cuadrado de cada dato por su frecuencia absoluta. ¿Sí? Bien, pues eso nos va a servir para calcular la varianza y desde ahí la desviación típica. ¿De acuerdo? Como veis, el primer dato es 1. Hago esas multiplicaciones rápidamente y nos quedan... Bien, si hago el sumatorio, veremos que el sumatorio de esa columna nos queda 174. Ahora tenemos que calcular la siguiente columna. La podemos hacer de dos formas. Bien, multiplicando la última que tenemos, la x sub y por f sub i, volver a multiplicarla por x sub i, es decir, el 1 lo multiplico por el 1 de la primera columna, ¿vale? 1 por 1 es 1, por ejemplo, el 4 lo multiplicaría otra vez por 2, nos quedaría 8, ¿vale? O bien, lo que podemos hacer es la primera, elevarla al cuadrado y multiplicar por f sub i, que es exactamente lo que nos dice arriba. El dato elevado al cuadrado y multiplicado por su frecuencia. 3 al cuadrado es 9 por 3, 27. ¿Vale? 4 al cuadrado, 16 por 2, 32. Y así haríamos todos los demás. ¿De acuerdo? Dos formas. Bien, una vez que tenemos todos los datos, hacemos el sumatorio de esa columna y ya tengo los dos números necesarios para calcular la media y la varianza y la desviación. La media, acordaros, os pongo la fórmula, ¿os acordáis de ella? Vale. ¿Qué ocurre? Que el sumatorio, es decir, el numerador, lo tenemos ya calculado, es 174, y lo tengo que dividir entre el número total de datos, que es 30, y así obtengo rápidamente la media, que es 5,8, esa es la media de la nota, ¿de acuerdo? Bien, ahora calculamos la varianza. La varianza, os pongo la fórmula. Bien, pues entonces, en este caso, el numerador también lo tenemos calculado, es el sumatorio de la última columna, es decir, 1116. Lo dividimos entre 30, que es el número total de datos, y le restamos el cuadrado de la media, que es lo que hemos calculado inicialmente para poder hacer este cálculo.
¿Vale? Bien, si hacéis todo ese cálculo os queda 5,226,6 periodos. Y ahora la desviación típica será la raíz cuadrada de la varianza, con lo cual es la raíz cuadrada de ese número que tenemos ahí arriba, que nos queda esto de aquí. ¿De acuerdo? Como veis es un número pequeño, con lo cual nos está indicando que hay una concentración importante de datos alrededor de la media. Hay muchas notas alrededor del 5,8. Si os fijáis en la tabla, no nos están diciendo ninguna mentira ese dato porque tenemos 5 5, 4 6 y 6 7, que es la mayor parte de la distribución, ¿de acuerdo? Son 15 de los 30, ¿vale? Y además cuanto más alejado está, tanto hacia el 1 como hacia el 10, hay menos frecuencia absoluta en esos datos. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa que podíamos calcular para conocer un poco el rango es el recorrido, la distancia entre el mayor valor y el menor, en este caso entre 10, que es la nota mayor, y 1, que es la menor que han sacado, y será 9. ¿Vale? Esto nos da una incidencia de cuál es la diferencia, cómo están de concentrados los datos también. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos calculado todos los parámetros de dispersión posibles. Finalmente, para terminar el tutorial, vamos a hacer un análisis del comportamiento numérico de una distribución. Si bien los gráficos nos dan un análisis global de los datos, vamos a tener que hacer una interpretación conjunta de la media y la desviación típica para el análisis del comportamiento numérico. ¿De acuerdo? Para comparar la dispersión relativa de varias distribuciones, no de una sola, ¿vale? Lo que se hace es relacionar la desviación típica de cada una de las distribuciones con su media. Esa fórmula es lo que se llama el coeficiente de variación. ¿Vale? Y así podemos analizar y estudiar y comparar dos distribuciones diferentes. Habitualmente, ese resultado se pasa a tanto por ciento multiplicando por 100. ¿De acuerdo? Bien, pues cuanto menor sea el coeficiente de variación, mayor será la representatividad que tiene la media de esa distribución respecto a los datos de la misma. ¿De acuerdo? Normalmente por debajo de un 30% ya se empieza a considerar que puede ser bastante representativa. Si está aún más por debajo, será más representativa. Si supera ese 30%, empezaremos a pensar que la media no es un buen dato como representativo de los datos de la distribución. En nuestro ejemplo, la desviación valía 2,286 y la media era 5,8, con lo cual el valor del coeficiente de variación era 0,394, que pasado a porcentaje es un 39,4%. Bien, pues diremos que en este caso la media no es muy representativa de nuestra distribución. Aunque decíamos antes cuando veíamos el ejemplo que había unos cuantos datos bien centralizados cerca de la media, hay mucha dispersión entre el 1 y el 9 y hay datos que hacen que esa media no sea tan representativa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tutorial de parámetros de dispersión. Continuamos en el siguiente vídeo. Chao. Hasta el próximo. May the math be with you. Nos vemos por las aulas.